Giovanni, vamos a continuar con el bloque 2 para darle un poquito más de celeridad a la vaina. Dale, dale. Este bloque 2 lo vamos a llamar La vida real dentro de una agencia. Este bloque salió porque todos los estudiantes o todos mis estudiantes quieren trabajar en una agencia publicitaria, como diseñadores gráficos y ser director creativo y no sé qué, la vaina. Sí, sí, Entonces, sí. este bloque salió porque todos mis estudiantes dicen que, uy, no, qué chévere trabajar en una agencia, no sé qué tan. Entonces, este lo llamé la vida real dentro de una agencia. Sí. ¿Cómo es realmente el día a día en una agencia, Giovanni? ¿Cómo es? Pues vea, la vida en una agencia, digamos que hoy en día el mundo cambió con el COVID-19. Nuevamente, un hecho histórico que afecta. ¿Y por qué digo que cambió? Porque antes las agencias tenían jornadas como digamos que eran unas jornadas bien particulares porque la gente entraba a las 9, 10 de la mañana, procrastinaba todo lo que uno se imagine y empezaban a trabajar por a las 6 de la tarde y terminaba la gente trasnochando mucho. Eso era una práctica muy mala, solo que la gente asumía que la musa y la inspiración le llegaba por allá a las 11 de la noche y por eso había ese tanto trasnocho, pero era solo producto de una indisciplina, de una forma errónea de trabajar. Yo cuando yo hice parte del grupo Sancho, esa agencia tenía una particularidad y es que tenía horario de oficina. Se trabajaba de 8 a 6 de la tarde. Y si usted no podía hacer el trabajo de 8 a 6 era su responsabilidad. Entonces llegaba mucha gente, se contrata mucha gente, pues la gente llegaba a empezar a las 11 y todo eso, y esa gente tenía una estrellada, pero bárbara, porque nosotros empezábamos a las 8 y claro, yo no salía a las 6 porque cuando uno tiene a cargo tanta gente es muy difícil que pase un día sin que no haya un evento, un Ajá. problema para solucionar. Pero eso era así. Esas cosas cambiaron con la pandemia porque la gente entendió o todos entendimos que podamos hacer lo que estamos haciendo aquí tranquilamente y es conectarnos. Entonces, ahí hay un choque cultural entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones porque las viejas generaciones les costaba mucho soltarse frente a una pantalla y poder hablar y hablar como si estuviéramos aquí sentados el uno al otro y estamos charlando Ajá. tranquilamente. Y para la botada de corriente decían que no se podía. Mientras que la gente que nació en la pandemia, pues sí, nadie extraña lo que no ha tenido. Entonces, por eso las nuevas generaciones nacen en este mundo y actúan de maneras muy complejas para el trabajo. ¿Por qué? Porque hay un tema muy psicológico donde muchos creativos no prenden la cámara, por ejemplo. Ujú. Sí. Y eso es todo un tema muy adolescente y eso condiciona mucho el trabajo que se hace hoy. Entonces, las agencias, algunas han querido volver y como a la normalidad, pero ya hay muchos creativos jóvenes que no se sienten bien, como que entonces eso es un gran reto y eso ha cambiado en las agencias de publicidad. Entonces uno tendrá las personas que actúan muy bien, que van a la agencia, pero que como el horario es híbrido, entonces tenemos unos días presencial, otros no, pero el control de este grupo de personas se hace muy difícil. Si antes controlar un equipo creativo era dificilísimo, muy rudo, porque Presencial, imagínate. entonces imagínese ahora. Ajá. Y eso da para que se cometan muchos delitos, básicamente.
yo tuve una experiencia donde tenía una persona que llegó a trabajar en dos agencias, ¿sí me Ah, entiende? Y facturaba para los dos. Solo que como las agencias se hablan entre ellas, por allá por el Departamento de Recursos Humanos, lo pillaron al hombre. Yo decía, ese man es un berraco, ese man es que ascenderlo para que nos ayude más acá, porque si, y cumplían los dos, pues entonces es entender también eso. Las agencias han cambiado mucho, pero todavía existe una cosa que es el recomendado. sí, Y entonces yo viví mucho como esas migraciones. Entonces a la agencia llegaban los búcaros. No, eran, madres, 8, 10 creativos que venían de Bucaramanga y buenísimo, gente que venía de escuelas, de todo eso, y fueron personas que se convirtieron en grandes personalidades dentro de la escena publicitaria en Colombia y yo los vi nacer. De pronto llegaban un grupo de una agencia o en la época en la que tanto España como Argentina tuvieron esos líos económicos, nosotros recibimos también mucho talento de afuera. Entonces, como que todo eso hace que una agencia se vuelva como todo, como casi que una ciudad, una agencia grande, porque tiene gente de todos lados. Pero eso se da por las recomendaciones en la base. ok, ¿Por bien, qué? Porque o uno es profesor, por decir algo, y puede tener acceso a algún talento, pero es limitado porque uno tiene acceso a poquita gente. Pero esas comunidades que se hacen entre creativos y todo eso son los que terminan recomendándose. Y uno, cuando está dirigiendo, difícilmente recibe a alguien que no venga de algún recomendado. ok, ok, ¿Sí ok. me entiende? Créame que yo recibía hojas de vida, pero a millón, pero es muy difícil, ¿sí me entiende? Es muy difícil en una hoja de vida. Y uno algunos, no sé, alguna vez me llegó una hoja de vida que era como una granada. Yo decía, uy, ¿qué es esta vaina? Claro, y pues súper creativo y todo eso, que llamamos al personaje, pero era una persona que carecía de mucho fundamento. Si me entiende, las agencias de publicidad reciben gente junior, pero gente que esté muy armada. ¿Sí me entiende? Porque no hay tiempo de entrenarlos. Si yo recibo una persona que debería ser nivel 10, la recibo en nivel 3, 4 o 5, yo tengo que poner esos otros niveles que hacen falta, porque el cliente no va a admitir menos del 10. Entonces, por eso se vuelve complejo. Eh, yo, por ejemplo, entré a una agencia grande, por lo que le comentaba que lancé eso, pero yo ya tenía como algunos contactos ahí. Y después, cuando el que le oía que empieza a sonar gente, pues uno también tiene que hacer goles, también tiene que tener cosas para que llamar la atención y diga, oiga, este está jugando bien, llámelo a ver qué, y le damos la oportunidad, como para que entiendan de qué se trata esto. O sea, no es imposible, ahí es que golpear, hacer parte del combo, ¿sí me entiende? Y hoy seguramente deben haber muchos grupos, muchas formas de atender, pero sí es una gran pirámide, Ok. porque los cupos son pocos, no son muchos, ¿no? Son como limitados, por así decirlo. Sí, sí. Por el otro lado está también es la salida de la independencia, que es muy rudo en este país porque con ese socio que te quita el 35% y hace el ejercicio muy difícil, pero también es un camino. Pero entonces digamos que el acceso a las agencias de publicidad se hace o ya sea porque yo tengo un profesor que trabaja en una agencia Ujú. y por ahí que eso me pasó a mí. Yo tenía un profesor que trabajaba en un estudio y a él le dijeron, oiga, recomiendo, pues
de esa camada que habíamos ahí, pues al que le fuera mejor, pues se van y lo recomiendan. Ok, Entonces, digamos que del grupo, el que quiera, primero tiene, como en el fútbol, tiene que ser el mejor de su grupo sí, y tener conexión para que lo meten a otro grupo y en ese grupo ser abducido hasta llegar a ok. esos espacios. O por lo menos eso es lo que yo conozco. Puede que hayan otras cosas, pero no sé qué tanto cambie, porque realmente es así, es muy de, oiga, yo tengo un man y ese man es muy pilo, vea lo que hizo. Y por el otro lado, pues está la carpeta de trabajo, que eso se vuelve, pues, con lo que una vez me llaman, pues voy a mostrar allá. Ok. Giovanni, ya que estás hablando así como de temas de que empezaste como director creativo y la vaina y tal, ¿qué hace exactamente un director creativo? ¿Qué es lo que, mejor dicho, Pues o no sé, o se puede decir que no hace? no, digamos que más que qué hace, es por qué responde. Ok, Porque hay una diferencia entre el hacer y en la responsabilidad. ok. Entonces, usualmente el director creativo es el que pone la cara si todo sale mal. El bueno, ¿no? El Ujú, bueno, si las cosas salen mal, pone la cara. Y si las cosas salen bien, muestra a su equipo. Entonces, digamos que el director creativo, hay una particularidad ahí en las agencias de publicidad, es que yo llegué a ser vicepresidente creativo de la agencia, no porque fuera el mejor dirigente, ujú, sino porque era el mejor creativo. Pero hay un error ahí, porque a veces cuando uno es un buen creativo, no necesariamente es el mejor director técnico, ¿sí me entiende? Hay una gran diferencia ahí. Entonces, yo siento que la gente tiene que formarse en muchos skills ok. para que cuando le llegue esa oportunidad, porque es muy bueno, pueda resolverlo. A mí me tocó rudísimo, ¿sí me entiende? Porque una cosa es crear una campaña, conceptualizar un pensamiento como el que les comenté en el arranque, a tener que tomar la decisión de sacar 10 personas. Hijo de madre, sí. Son dos estancias muy diferentes que uno las aprende a sangre, ¿sí me entiende? Cuando de pronto uno llega a una estancia donde quiere hacer algo y uno sabe dónde están los baches, dónde están los huecos, pues tiene que cambiarlos. Ujú, Y esa acción, uy, eso es muy sanguinoliento. Eso no tiene nada que ver con lo que ustedes estudian, con lo que van a la universidad, ¿sí me entienden? Entonces, son unos retos muy grandes, son unos retos empresariales en los que uno los aprende porque le tocó y nada, o sea, nadie está preparado para la oportunidad. La oportunidad se toma y se resuelve el problema. Entonces, digamos que hay una diferencia entre el mundo administrativo y empresarial de la creatividad y otro, el mundo de la creatividad per se. Entonces, el director creativo ejecutivo tiene que entender mucho de ese lado. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que esas cosas también la experiencia y le da a uno ese skill después de muchas batallas y seguramente muchos errores también, se aprende. Pero de eso se trata como la diferencia. hablando de agencia y hablando un poquito de este rol, ¿cómo nace una gran campaña, Giovanni? Bueno, ¿Por dónde se hace? ¿Cómo es el tema, ya, mejor dicho, sí, creativo? ¿Cómo es la vaina? póngale que, digamos que las agencias han evolucionado mucho en departamentos. O sea, como nacen las agencias de publicidad es que tenían un director de cuenta, un ejecutivo, que es la persona que atiende al cliente y que entiende sus necesidades. Y esta persona usualmente tiene un equipo que está conformado por un director creativo o una dupla creativa. Ok, Esa es como la esencia de donde nace, pero el negocio evoluciona
Y por allá los amigos que se inventan todo, los amigos ingleses, crean una figura que es el planner. Y el planner se vuelve una persona como un visionario, alguien más estratégico, pero antes esas estrategias y ese pensamiento los hacían el creativo, pero hay una especialización ahí. Entonces, la publicidad se llena de personas especialistas y eso le da campo a psicólogos, a antropólogos, a una cantidad de profesiones que aportan a la hora de entender el comportamiento humano y de proyectar cosas. Entonces, al convertirse ese abanico tan amplio, digamos que el creativo nuevo no experimenta todo el ejercicio de crear una campaña, sino que toma un pedazo, Ok. porque el otro lo ha y se vuelve como una especie como de postas, más o menos. Entonces, y le explico todo esto es porque hoy funciona así. Entonces, si llega, ¿qué pasa? Un cliente nuevo, entonces lo atiende una persona de cuentas, recoge como las necesidades y luego esas necesidades van a un departamento de planeación estratégica que tiene a su vez unas herramientas antropológicas de investigación y se llena de data, analizan la data y de ahí salen unos pensamientos estratégicos que después el departamento creativo interpreta. ¿Sí me entiende? Pero las grandes campañas de publicidad son las que tienen un pensamiento estratégico muy creativo. ¿Sí? Entonces, como que en lo personal siempre me pareció muy curiosa esa nueva estructura porque lo que necesitaba uno era un gran creativo en la estrategia. O sea, uno necesita es una estrategia creativa. ¿Sí me entiende? Hay muchas formas de hacer estrategia, como una estrategia puede ser yo voy a ir siempre de segundo, no quiero ir de primero, entonces repito. O una estrategia es, venga, yo soy innovador. O sea, hay muchas. Y dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, del tamaño, de las características, pues habrá que pensar cuál es la estrategia que necesite. Entonces, a su pregunta, ¿cómo nace una gran idea? Es retando el brief que entrega el cliente. El cliente dice, no, yo necesito, le doy un ejemplo, a nosotros alguna vez manejando Chevrolet, nos llegó un pedido y es, venga, nosotros necesitamos hacer fidelizar a los taxistas y queremos regalarles cosas. ¿Qué les gusta a ellos? Entonces digo, no, salían ideas como, démosles café en la noche, ¿no? Porque ellos toman toda esa vaina, regalémosle unas buenas chaquetas para la noche o unas gorras con la marca, ¿sí me entiende? Y en eso, retando ese pedido, retando ese brief, nace un pensamiento súper estratégico y muy antropológico que dice que la gente, el taxista, no veía el taxi como una empresa, sino que lo veía como, ay, yo tengo que ir a trabajar y ya, Trabajar. pero no como que tenía que armarse, tenía que prepararse para atender esa empresa, y ahí nace una idea como la Universidad Chevrolet. ¿Sí me entiende? Entonces es un pensamiento bien, bien profundo, retando lo que el cliente te está pidiendo, porque a veces el cliente pide cosas porque es de su alcance, pero es el equipo de la agencia o sea el equipo que sea que lo atiende, que tiene que retar esas necesidades y poder lograr algo que realmente conecte con la agencia. Entonces, con nuestro público objetivo. Entonces, cuando hay esa conexión, es producto de una idea que retó todo eso. Entonces, ahí es donde nace una gran, gran campaña. Pues, pucha, es tremendo, tremendo porque
siento yo que mis chicos o los estudiantes ahora lo ven todo muy sencillo. No, es que yo tengo la idea y mi mejor idea y así diseño y yo diseño así, no sé qué, y no lo ven como, no, no van un poquito más allá. Entonces ese es como el tema ahora que estamos ahorita, pues digo yo en mi caso que mis alumnos son un poquito, por así decirlo, tercos. Pero bueno, no es el Listo. caso. Eh, ¿Cuántas ideas malas hay antes de una buena idea? Pues vea, eso es algo que uno hemos hablado mucho de eso. Ajá, Nosotros tenemos un ejemplo muy particular y es que a uno le pueden pagar porque descargue un camión de 100 bultos de papa, ¿sí sí, me entiende? Y digamos, no, le doy 100.000 pesos y me descarga ese camión. Una persona va y la descarga eh, y pues baja los, los los bultos. Sí, bultos y le pagan sus 100.000 pesitos. O puede empezar a descargar ese camión y encontrarse el billete ahí. ¿Sí me entiende? Uy, hijo de madre, yo me lo encontré, ya no necesito. Entonces, las ideas uno puede encontrarla en el primer segundo, encontrarse esos 100.000 pesos o tener que bajar el camión. No hay una norma, no hay una norma porque, pues, es sentarse a pensar y depende de las metodologías que use la gente, depende de la cancha, depende del entrenamiento, que hay gente que que está muy entrenada y consigue una idea. Hay una cosa, y es que, una idea brillante, espectacular, es como ganarse la lotería, ¿sí me entiende? Y a veces la gente pretende ganarse la lotería todos los días y eso, ¿sí me entiende? Entonces es probable que uno hable con gente que ha logrado una gran idea en su vida o no, y que haya hecho ideas más o menos ahí toda la vida, pero nunca, por decir algo, nunca haya ganado en Cannes. ajá, ¿Sí me entiende? Nunca haya hecho una cosa que uno dice: "¡Guau!". Pero marica, ¿qué hacemos? ¿Sí me entiende? ajá, No es para todo el mundo. No. Entonces, no es que el hecho de que una persona trabaje en publicidad, ya eso le da ya el derecho a que la tiene. No, es de verdad un tema muy complejo. Lo que sucede, y lo rudo de ese punto, es que los clientes creen que no saben de esto. Entonces, no, ustedes y de pronto alguien ha encontrado esa idea que solo le va a llegar una vez en la vida y se la tumban. sí, qué feo. Vaya, tráigame otra. ¿Sí me entiende? Entonces es muy rudo. Existe un ejercicio que se llaman los círculos de pensamiento. Eso no es ninguna metodología es garantía de nada, pero recorrer las metodologías por lo menos le da a uno la tranquilidad de que hizo la tarea, pero pues no es una garantía. Y es que uno debería cuando uno, no sé, le pide a la gente, hágame tus primeras 5 ideas, la gente va, recorre, dice, bueno, muéstremelas, bótelas. Sí. Ahora vaya y búsqueme otra. Tan, listo, búsqueme otra. Usualmente en el tercer nivel encuentran las ideas más extrañas, las ideas más raras, las ideas más diferentes. Pero el que una idea sea rara, o extraña o diferente no quiere decir que sea la que se necesite, la que palme. ¿Sí? Entonces, por eso es un tema de oficio. Los años lo que le dan a la gente es oficio para poder intentar ganarse la lotería. Ganarse la lotería. Pero pues puede que alguien que no tenga ninguna experiencia llegue a una idea brillante o que sea alguien que no es parte del departamento o el mismo cliente llegue. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí hace la gente que está metida en este oficio es que tiene el radar prendido y sabe que es bueno y que es regular, que es malo. Entonces, cuando lo ve, lo agarra de una. Ese es el producto del entrenamiento. Entonces usted tan, jue madre, esto yo sé que es berraco y sobre eso armó
tengo toda la expertise para hacer una cosa increíble. Entonces, ese es el punto con respecto a eso. Ah, ok, listo. Imaginémonos que llegó un cliente, ¿sí? Y Sí, dice, quiero algo viral. sí, ¿Qué pasa realmente? Ahorita que todo el mundo que viral, que no sé qué, que este cuento, que redes sociales, que no sé qué. Dice un cliente, quiero algo viral. ¿Qué pasa dentro de una agencia? Cuando dice el cliente, pucha, quiero algo viral porque todo el mundo está no sé qué, que este video está así, este video tiene tantas vistas, este video no hay que, bla, 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 bla. Quiero algo viral, Giovanni. sí, ¿Qué pues, pasa dentro de una? vea, si a mí me dice un cliente que era algo viral, pues creo que tiene un desconocimiento muy profundo del tema de los medios, Ajá, porque los views hoy se pagan. ok, sí. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando la gente, no, 1000 no sé qué, pues sí, existe el tema orgánico y el tema pago, pero la mayoría son temas pagos. Entonces, es una pauta, es como pautar en Caracol o RCN, pues él tiene un público que lo ve, luego le vende ese público. Es muy, muy complejo. Eso no quiere decir que no se pueda viralizar algo, pero eso es un fenómeno. Eso también es como ganarse la lotería. No hay nada que garantice la viralización de algo. ¿Sí me Ujú, entiende? Uno puede, todos son como apuestas, pero si uno quiere que lo vean, pues pague y lo ven. sí, ¿Sí me sí. entiende? El tema es que yo sí asegurarme de que cuando a mí me vean, tiene que ser algo que conecte con la gente. Entonces, si conecta, se queda y la gente lo hará de eso una conversación y lo comentará, lo compartirá. Y ahí es donde viene esa ola. Pero yo tengo que primero estar clarito con lo que tengo que comunicar y tener una percepción meridiana de que eso conecta con la gente. Entonces, todavía existen muchos estudios de recall, ¿sí me entiendes? De cuánto recuerdo yo una pieza y esas cosas, pero alrededor de eso hoy en día, uy, hay mucha especulación, hay mucha gente que sale a vender cosas y promesas y cosas de esas, eh, pero pues si un cliente le dice a uno que quiere algo viral, lo invitaría a que hable con el experto en medios, que le puede explicar mejor de qué se trata eso. Giovanni, nuestro tercer bloque, historias de campaña. Sí, ¿Cuál fue la campaña más difícil que tuviste que liderar? la más difícil de liderar. Y es que creo que todas son muy difíciles. O todas tienen una escalera al cielo muy, muy ruda, pero quizás de las difíciles, las que hice para la política. Ok, ok, ok. Ese es un mundo muy difícil, muy rudo, eh, de mucha presión, uno trabaja 24/7 por 4 o 5 meses y sale uno vuelto nada, sale para reparar. Entonces, quizás las campañas políticas sí son muy rudas. Ah, A mí me tocó particularmente participar en un par, eh, que fue Santos ajá. y alguna de la última de Uribe también, como trabajar en eso y es muy difícil, es muy jodido. Bueno, pues me imagino, me imagino. No, y esos dos, Dios santo. Muy rudo, es muy rudo. Giovanni, ¿alguna vez una idea estuvo a punto de cancelarse, pero terminó siendo un éxito? Pues más que cancelarse es que de pronto a la interna no le creían mucho, pero terminó siendo un gran éxito. Hicimos una campaña para Bancolombia y creamos un concepto que se llamaba la Escuela de la Sostenibilidad. Ok, Y nosotros hicimos 2 capítulos, uno que se llamaba así, que era una isla, donde convertimos la isla en escuela, porque ahí
prácticas sostenibles. La gente tenía prácticas sostenibles y ni siquiera sabía que eso era sostenible, sino ellos lo tenían por necesidad, porque si no lo hacían así no vivían. Entonces, por eso convertimos a esos personajes en maestros de la sostenibilidad y hicimos, no, eso fue una cosa espectacular, donde la gente podía entrar a una página y recorrer la isla y en cada isla había un isleño que le daba lecciones de recuperar agua, el otro, o sea, todo eso pasaba. Y eso fue una cosa muy chévere y luego tuvimos otro round, que fue uno que le llamamos la Escuela de la Sostenibilidad y el poder de los centennials. Y esa idea consistía en traer unos chicos que eran brillantes, que estaban entre los 17 y 20 años, eran básicamente como genios y trajimos gente de Kenia, de Europa, o sea, trajimos, y escogimos como 8 personajes de esos donde creo que era la ONU que tenían ese shortlist de genios y los cruzamos aquí con empresarios, o sea, con otro tipo de genios, pero adultos, y entre ellos se hacía una conversación y se generaban como unos convenios. Eso fue espectacular, fue muy, muy chévere, pero a la interna no le crean mucho porque lo dan como medio pasivo. El caso es que nosotros lo mandamos a EFI Latam y en EFI Latam fue y ganó 2 oros y ganó el gran EFI, o sea, como que sí me entiende, como uno, pues mandémoslo a ver qué, y voy, nos sorprendió de una manera increíble. Quizás ese es como la historia así de cosas que uno no había mucha credibilidad, pero dio unos resultados espectaculares. Y ahorita le cambio la pregunta. ¿Cuál fue la peor idea que viste aprobarse? Que se aprobó. La peor idea, uno dice, nada, pucha, eso bueno, aprobemos. Pues de esas, la verdad, son muchas, porque es que los clientes siempre les gusta ir a lo seguro, ¿sí me entiendes? Yo digo, hay muchas, sí, campañas que son planas, ¿sí me entiende? Que dicen lo que dicen. Yo de verdad, para serle honesto, no tengo una así pero en la sensación sí es que falta ver la tanda que se emite al aire, a ver cuáles son que uno dice, uy, memorable. No, la mayoría son campañas que dicen lo que tienen que decir, ¿sí me entiende? Que cumplen, pero que no necesariamente hacen sentir o conectan lo que deberían hacer sentir. Entonces, yo no tengo una así en especial, porque hay muchas, de verdad. Son muchos años de hacer cosas que uno dice, pues sí, está ahí, pero pues no me gusta. No creo que haga mucho.